Llegó un momento en que me sentía muy confundido, sentí mucha confusión y sentía que nada tenía ya sentido. En ese momento me sentí solo, me sentí con miedo. Empecé a sentir incluso que creía que era ya mi realidad. Lo que se me inculcó tanto de niño nunca había calado tanto en mí, nunca había tenido una convicción real de ese Dios. Fuera a dormirme triste y levantarme triste y no querer siquiera ir a trabajar ni hablar con nadie. Entre más solo. Juancho, te doy la bienvenida a Salmo Project. Me da mucha alegría que puedas estar aquí compartiendo esta gran experiencia de vida que tuviste. Ha sido una hazaña que me ha inspirado a mí muchísimo. Es una experiencia de vida que fue tremendamente enriquecedora y que hoy la puedas compartir con todos nosotros es genial. Así que te doy la bienvenida y si quieres cuéntanos quién tú eres. Mi nombre es Juan Esteban, tengo 25 años y hace 7 años que vivo ya en este país, en Holanda, que es el lugar al que mi familia y yo migramos ya hace poco más de 7 años, desde Colombia, que es mi país, mi lugar de origen. Y bueno, soy una persona muy curiosa, le gusta aprender, me gusta la geografía, la cultura, me gusta, no sé, ver un poco lo que nos rodea. Descubrir este mundo, descubrir su gente, sus costumbres y pues nuestras diferencias. Genial. Juancho, ¿y hace cuánto te mudaste acá? 7 años. Hace 7 años. Sí. Háblanos un poquito de de quién eras tú en ese momento, qué edad tenías y cómo fue para ti ese cambio de país. Son culturas súper diferentes, ¿no? ¿Cómo fue eso para ti en ese momento? Cuando yo me mudé tenía 18 años y recién había terminado el colegio en Colombia. Recién me había graduado. Prácticamente a la semana de haberme graduado ya estaba en un avión cruzando el Océano Atlántico y nada, llegando a este país. Fue pues la emoción de reunirme con mi familia, que ya también se había mudado primero que yo ese mismo año, pero ya mi mamá y mi hermana menor ya estaban aquí hace tiempo y parte ya también de mi familia vivían acá. Pero claro, creo que se juntaba con un montón de otras emociones, que era sentirme lejos de mis amigos, de lo que había sido mi hogar para toda mi vida. En ese tiempo también tenía una novia con la que llevamos ya 4 años para ese entonces, y separarme también de ella en ese momento para mí pues fue muy, muy difícil. Entre pues nada, el cambio de todo prácticamente. Después el tiempo va pasando y se van haciendo notables muchas otras cosas que podía necesitar yo siendo aún un joven. ¿Cómo cuáles? ¿Qué cosas crees que se empezaron a hacer evidentes en ese proceso de haber transicionado tan drásticamente de culturas y demás, haber dejado a tu novia, empezarte a conocer a ti ya en una etapa más adulta de tu vida? ¿Cómo fue eso? Yo creo que lo que más yo podía notar era el sentirme lejos no sé, de lo que yo podría decir, tener una vida normal, que para mí una vida normal en ese entonces había sido, digamos, el colegio. Digamos, yo había pasado desde que, yo qué sé, 6 años que uno entra al colegio, había estado toda mi vida en el colegio y era lo que era mi vida. No tenía más sino que el colegio y mi hogar. Mi hogar estaba aquí, pero yo no tenía colegio. Y pasa que para ese entonces mi situación legal pues tampoco estaba bien aquí en el país y para mí era, pues no era opción poder entrar a ninguna escuela de Wow. acá del país. Entonces creo que eso me frustraba mucho, me frustraba saber de que no podía relacionarme con la gente. El idioma, pues en ese tiempo yo tampoco hablaba inglés, aquí pues se habla holandés, pero creo que el inglés habría sido suficiente para ayudarme un montón Claro. a eso. Fue llegar también directamente a trabajar, mi enfoque cambió del colegio, de estar tranquilo, a pues tener un montón de responsabilidades, que aún así pues bueno, las disfrutaba en medida de lo posible, pero pues iban pesando. Ya para irnos adentrando como en tu historia, en lo que vas a hablar hoy, es porque tú tomas la decisión de emprender una aventura
tremenda de viajar en bici por un montón de países y demás. Pero nadie llega a tomar esa decisión de un día para otro, porque representa un desafío enorme, muchos miedos, mucha preparación, etc. ¿Cómo llegas tú a ese punto? ¿Cómo eras antes de, háblanos un poquito de ese proceso? Bueno, a mí siempre me ha gustado viajar un montón. Como he dicho antes, yo había tenido la oportunidad de viajar ya antes aquí a este país y algunos países también aquí cerca, dentro de Europa. Siempre me he sentido muy interesado por estar lejos, por ver cosas distintas a lo que me ha rodeado, por conocer las culturas, conocer la historia, conocer nuestra propia historia. Pues me hace querer llegar lejos o llegar lejos para mi imaginación. A veces no tiene que ser tan lejos, pero conocer lo que nos rodea. Y bueno, hubo un tiempo que emocionalmente era muy complicado, tenía un bloqueo emocional frente a muchas cosas y para mí pensar en viajar era muy difícil. ¿A qué te refieres? Háblanos un poquito de eso. ¿Cómo estabas tú emocionalmente? ¿Por qué estabas así? Para esto tendríamos que retomar el tiempo 2, 3 años atrás, digamos, en que yo pues no me encontraba muy bien emocionalmente, anímicamente, no sé si físicamente, creo que físicamente nunca estuve mal, pero de resto hubo un tiempo que me sentía, no sé, en un hueco que no había salida. ¿Cómo llegaste a ese hueco? Si nos quieres hablar de esa etapa, de esa situación de tu vida, porque creo que puede ser muy interesante cómo llegas a caer en un hueco como lo estás describiendo en este momento y qué sucedió para que salieras de ahí. Yo creo que fue una progresión que de repente sentía que yo ya estaba dentro y que no me había dado cuenta cómo había llegado a este momento y parecía que era normal, como que yo solo estaba siguiendo un camino y había terminado ahí. Pero bueno, creo que pues entre tantas cosas, yo creo que el haber estado tanto tiempo inconforme aquí en este país, con mi trabajo, haciendo lo que no me gustaba, sintiendo que pues que no sé, que no era capaz, siempre he tenido desde que me mudé a este país, he tenido un montón de proyectos, de ideas, han ido cambiando. Llegó un momento en que me sentía muy confundido, sentí mucha confusión y sentía que nada tenía ya sentido. Wow. Como que cualquier cosa que pudiera proponerme, no, pues iba a ser como cualquier otra que había pasado ya antes. Entonces, no sé, como que entré en una espiral de no hacer nada. No quería hacer absolutamente nada, ni siquiera hacer esfuerzo para buscar la solución de que pudiera salir de ese estado emocional en el que me encontraba. Wow, perdiste el sentido de propósito. Sí. Directamente exacto. no tenías ninguna motivación ni propósito para seguir viviendo, prácticamente. Sí, en muchos momentos. Fue así, mucho menos en ese caso, digamos, para querer viajar. ¿Qué pasa? Que los viajes para mí también, yo creo que de alguna manera eran una curita que yo ponía sobre esas heridas de que yo sentía que yo no podía hacer muchas cosas como hacían mis compañeros, digamos, en Colombia. Yo no podía estudiar, yo no podía hacer muchas cosas que me habrían gustado y mi manera de sentirme a gusto conmigo mismo era, yo qué sé, viajar y de pronto compartirlo en redes y mostrar que como que yo sí podía hacer cosas, como que sí que valía. Y pues claro, que también es mucho más fácil el poder viajar en Europa, el poder moverse en bus y hacer esas cosas. Se acompañan obviamente de mi intención y mi querer conocer, pero bueno, creo que por mucho tiempo, o no sé si tiempo después, me di cuenta de que de alguna manera eso podrían significar los viajes en mi vida. Eran mis logros, mis diplomas, que los aprecio de esa manera, pero pues también pueden tener un trasfondo profundo que... Claro, entiendo. Por un lado, era algo que te daba un sentido de logro, pero que a la vez lo terminabas usando de una forma un poco no tan sana, porque venía a ser el anestésico a todo eso que tú estabas experimentando, que te dolía, que te frustraba, etc. ¿Nos puedes hablar cómo era tu vida cuando estabas en ese hoyo? ¿Cómo podrías de pronto contar un poco eso? Porque yo creo que hay mucha gente que puede estar así. Sí, que puedo y que ahora recuerdo un poco más cómo pudo haber pasado eso y cómo llegó eso. Yo, en mi sentimiento de estar en ese país, en mi sentimiento inmigrante, de extrañar cada día mi hogar, tuve la oportunidad de viajar a Colombia 3 años después de haberme mudado acá y viajé para diciembre, visité a todos mis amigos, visité el barrio y visité todo lo que yo sentí que tenía que ver en ese tiempo.
Yo al volver aquí a Holanda, yo conocí amigos, hice vida de que la vida que yo me imaginaba que podía hacer, una vida normal que podía tener un joven normal. Me encantaba, me disfrutaba un montón el poder hablar con gente acá, me parecía lo más grande del mundo, el estar en la casa de ellos con sus familias y sentir que podía ir a otra casa que no era solo mi casa, sino que podía ser un plan de ir a otra casa, algo tan sencillo como eso, o yo qué sé, o hacer una fiesta que haya harta gente y hablar. Pues para mí eso nunca había existido en los 3 años anteriores que había estado acá. Pero bueno, claro, en ese camino, para ese tiempo yo ya había terminado con mi novia hace algunos meses y bueno, yo ya entonces como que no tenía ese enfoque y estaba pues enfocado solo en la gente que había conocido, que bueno, pues en algunos momentos no habrá sido el mejor lugar para haber estado con la gente que debía haber estado y creo que bueno, en ese momento pues llegaron a mi vida cosas que pues no me hacían para nada bien y que no habían estado en los 3 años anteriores en que había estado pues nada, enfocado en las cosas, como que sí extrañando un montón de cosas, pero bueno, no había espacio para que hubiesen entrado tantas cosas que en ese lapso de tiempo tan corto, digamos, entró de salir a fiestas y lo que las fiestas conllevan de beber y yo qué sé, fumar, que habían drogas, un ambiente en que pues que se mueve todo. Y que parece que todo es tan cercano y tan fácil. O sea, como que en un momento se volvió todo tan desconocido que no existía a tener todo al alcance de tan fácil, de que no te separa nada sino solo una decisión. Y pues claro, el tomar decisiones pues equívocas fueron que poco a poco me fueron llevando a un momento en que eran ya bastante decisiones y que no fueron acertadas y pues desenlazan en lo que normalmente es lo más común. Juancho, en esta etapa de estar así como te empiezas a meter en un mundo que no conocías, te empiezas a dar cuenta que está a la disposición un montón de cosas, digamos que este mundo ofrece, ¿no? Y ¿cómo te sentías? ¿Eso cómo te hacía sentir? Porque venías de sentirte feliz, de conectar, de realmente poder tener eso que te hacía tanta falta, que era socializar, estar con gente y demás, pero terminas de cierta manera como enrollado en cosas que te estaban dañando. ¿Cómo te sentías tú ahí? Empecé a sentir incluso que creía que era ya mi realidad, creía que era lo que había sido mi proceso y mi desarrollo, era el lugar en donde había llegado. Porque claro, lejos de ver algo distinto a lo que era en ese momento, pues pensaba que había sido así. Incluso, no sé, llegaba a pensar que me había quedado grande la vida, me había quedado grande el saber vivir, porque pues era consciente que mi situación no era buena cuando la veía reflejada en tantas consecuencias, consecuencias de que pues no le prestaba atención a mi economía. Pues nada, como que todo era una bola de nieve. Tenía muchas preocupaciones de las que sentía que no era capaz de hacerme cargo. No sé, me sentía muy alejado de tener ese sentimiento de querer siquiera cambiarlas. Sentía que era así y ya estaba. Pero claro, cada vez era peor porque, claro, al no manejar mi economía ni preocuparme por ello, pues tenía multas en ese tiempo tenía un auto y tenía multas del auto, tenía multas de no pagar a tiempo, bueno, de un montón de cosas que al no prestarle atención pues cada vez eran peor y sentía que eso mismo, lejos de ver la salida, veía cada vez más oscuro el fondo. Wow, qué fuerte, porque llegaste a creer la idea, se te metió esta idea de que ya tú no podías mejorar, de que ya no había cambio, de que ya no se podía lograr nada. ¿Hay algo más que quieras compartir de pronto que fue también significativo para un poco empeorar las cosas o que también te marcó de una manera negativa? Sí, creo que hay algo más, y es que en ese tiempo cuando yo empecé a conocer gente y eso, yo empecé a fumar marihuana y pues para mí fue muy novedoso, era muy novedoso y muy divertido, era muy divertido y creo que fue un alivio y un montón para todo lo que estaba sucediendo alrededor. Pues nada, sin darme cuenta que era lo que más me alejaba de querer tomar siquiera la iniciativa de prestar la atención, de mirar el correo donde me avisaban que tenía multas, de que me estaba retrasando en los pagos
o de que tenía que hacer estas cosas, como que era mi refugio, mi refugio y de alguna manera como que quería solo estar ahí porque era el momento donde no me sentía presionado ni agobiado por todo el montón de problemas que había afuera. Sí, viene a ser otra forma de escape, ¿no? Otro anestésico frente a tantas cosas que vivías en ese momento que no podías manejar, que no podías entender, que estabas como colapsado. Juancho, por otro lado, tú crees en Dios, crees en Jesús, pero en ese momento, ¿qué pasaba con esas creencias? ¿Ahí estabas convencido? ¿Cómo tenías una idea de Dios en ese momento? ¿Había un papel, un rol que Dios jugaba en tu vida o directamente no? ¿Cómo era tu vida espiritual en ese entonces? Bueno, yo crecí en una familia cristiana, siempre ha estado Dios muy, muy presente en mi vida, lo he podido reconocer en muchos momentos desde niño, pero en algún punto de mi vida, de muy joven, no sé si generé cierto rechazo hacia eso, hacia creer que había un Dios, a creer real, no sé si por simple rebeldía de llevar la contraria a mi familia, y no sé, creo que lo que se me inculcó tanto de niño nunca había calado tanto en mí, nunca había tenido una convicción real de ese Dios. Así que, pues no sé, me imagino que en esos momentos ahora mismo no recuerdo cómo habrá sido mi relación con Dios, pero nunca llegué a sentir culpa, digamos, por mi manera de actuar, más allá de que sabía que era culpable porque estaba afectando directamente a mi integridad y a mi familia, a mis personas cercanas. Pero con Dios, no sé, sabía que si existía, que estaba ahí. No sé exactamente cómo habrá sido mi relación, aunque sí que ya para los últimos momentos que digo que estuve en este momento así tan oscuro, digamos, en los momentos en que más profundo creí estar, tuve alguna que otra conexión diferente a como no había tenido nunca antes en mi vida y pues bueno, creo que podría ser sí, un sentir distinto con Dios. Y que ahora que lo veo, esa pudo haber sido un poquito la luz que yo no veía en ningún otro lugar. Creo que en eso pude haber sentido como que un alivio, el pensar que había algo distinto. El sentir algo distinto que yo nunca había sentido en mi vida me hacía ver que en ese momento, como yo no tampoco sentía nada distinto a lo que ya era mi realidad, lo que yo creía que era mi realidad, me daba una esperanza de que hay algo más en esta vida, en esto que yo puedo sentir, en esto que puedo ver, en esto que estoy viviendo. Entonces, pues yo creo que ahora lo veo así, como que pudo haber sido como que darme ese sentir de que había algo más, de que no era el fin, como yo creía que podía ser. ¿Qué sucede entonces para que tú puedas empezar a encontrar tu camino, digamos, el poder salir de toda esa situación en la que vivías? Bueno, pues en ese tiempo era el primer año que yo vivía fuera de la casa de mis padres. Yo vivía con dos amigas en ese momento. Curiosamente, la que había sido ya años antes había sido mi novia. Entonces, pues pues nada, ella siempre estuvo muy presente en ayudarme. Ella para mí es una persona muy, muy íntegra, una persona muy, muy buena, una muy buena persona. Y siempre me ayudó un montón a estar pendiente de mis cosas, a cuando yo no podía o no tenía energía siquiera de revisar mis cosas, ella revisarlo por mí, decirme casi que paso a paso cómo lo podía hacer, qué tenía que hacer, ella ayudarme a buscar. Y yo creo que ella juega un punto muy fundamental en esta situación, ya que vivíamos juntos, pues era como que quien más de cerca veía lo que estaba pasando y quien más podía preocuparse por lo que pues ella veía y el querer ella ayudarme, pues creo que fue así de a poquito ver que podía solucionar alguna cosa, que podía pagar alguna multa y como que más que ver lo que solucionaba era ver que yo tenía el sentir de cambiarlas, de que podía hacerlo, enviar un correo. Wow. Esto como que me daba mucha satisfacción decir como que yo sí puedo enviar un correo, yo puedo responder un mensaje. Wow, perdóname que te interrumpa ahí porque me parece que esto es súper importante, es muy interesante, porque a veces cuando estamos en esas situaciones que está todo tan grande, que nos sentimos tan abrumados,
empezar por esas pequeñas cositas puede tener un significado muy grande, pueden marcar la diferencia. Y lo que tendemos a hacer es menospreciarlo, ¿no? Decir, no, pero esto es una tontería, realmente esto no va a servir para nada. Pero sí que pequeñas decisiones pueden ir causándonos como en encontrar esa salida, ¿no? ¿Qué más sucede? ¿Qué más sucede que te empieza a sacar de ese lugar en el que estabas tan deprimido, tan incapaz, tan solo? Sí, bueno, ahí hay un momento puntual que recuerdo que yo a día de hoy sigo diciendo que fue tengo que describir como que fue algo mágico, porque no puedo explicar ni recuerdo y en su tiempo creo que no hubo ninguna razón específica para que haya sentido ni sucedido lo que yo experimenté en ese momento. No sé si se venía dando porque ya tenía cierta satisfacción de saber que podía hacer ciertas cosas, como que resolver lo que me agobiaba en ese momento. Pero recuerdo estar en ese momento de sentirme tan intranquilo, de que mis días pasaran estando muy triste, de que fuera a dormirme triste y levantarme triste y no querer siquiera ir a trabajar ni hablar con nadie. Y entre más solo pudiera estar, pues más cómodo me sentía, cómodo entre un montón de comillas. Claro. Pero prefería estar incómodo conmigo mismo que estar incómodo con gente. Pero lo que digo que mágicamente sucedió fue que recuerdo puntualmente estar en la bicicleta y llorar de alegría. Y, y sentirme muy alegre por ver lo que estaba viendo, que en ese momento recuerdo que eran las casas de la ciudad de Ámsterdam, que era un sentimiento de felicidad indescriptible. Era muy, muy, muy feliz. Yo veía todo lo que me rodeaba y me daba tanta alegría. Yo lo veía sonriendo todas las cosas, pero yo con lágrimas en los ojos. Recuerdo un momento puntual que pues no me parece curioso de contar porque veía los edificios y yo veía los ladrillos de los edificios, no el edificio ni su forma ni nada, sino ver los ladrillos. Y me parecían hermosos los ladrillos. Pero eso me hacía sentir como que yo podía encontrar belleza incluso donde pues no tendría por qué. Pero eso pues me sorprendía más. Y pues así era viendo, pues yo qué sé, ahora sí en este caso los árboles, el agua, mi familia, todo me parecía tan bonito y me sentía como un niño descubriendo todas las cosas. Sentía como si todo lo anterior no había sucedido o tenía otro significado, pero ahora el significado era totalmente distinto y me daba mucha alegría poder conocerlo, poder descubrir ese mundo que sentía que ya no existía para mí. Sentía que era un niño descubriendo un mundo nuevo, un mundo lleno de posibilidades que pues hace días atrás no existían. Y creo que ese sentir casi que mágico fue el que me ayudó a hacer las cosas, a solucionar problemas que pues no me dejaban estar bien. Fue como que un cambio de actitud, un cambio de perspectiva frente a los mismos problemas que ya existían. Pero es que digo que mágicamente porque lo que me agobiaba tanto mi mundo que era negro, de repente se tornó en un mundo alegre, alegre, lleno de amor, muchísimo amor. Y pues bajo ese sentimiento de amor, pues creo que me era más fácil poder solucionar las cosas y dar pasos para arreglar las cosas que no me dejaban estar conforme con mi realidad. Tuviste vamos a decir, es como que se abrieron tus ojos de cierta manera a ver cosas que no podías ver, a las cuales estabas ciego, ¿no? ¿Qué crees que fue eso? Yo esto pues bueno lo puedo entender, lo pude entender tiempo después de haber sentido lo que sentí. No sé cuándo lo sentí, en ningún momento creo que quise cuestionármelo. Era como que tan pleno, tan bonito que simplemente quería vivirlo. Creo que hace tiempo, o no sé si en algún momento de la vida había experimentado tanto amor, tanta gratitud por estar vivo y el agradecer estar vivo. Creo que en su momento solo lo disfruté, agradecía mucho, yo creo que a Dios, a la de Dios que era en ese momento. Hoy después de mucho tiempo entiendo que pues era un propósito gigante para yo poder entender a Dios y ver que estaba tan presente en incluso en esos momentos. Pasa que era como si yo al haber entendido el sentimiento de amor y haya conectado de alguna manera con Dios, era como que todo ese momento de sufrimiento y toda esa oscuridad que yo sentía en mí
se hubiese transformado en luz, pero que solo podía ser luz por haberla vivido. Si no, yo sentía como que mi vida habría sido igual de monótona, o no habría tenido como que ningún sentimiento distinto, y no habría sido capaz tampoco de experimentar lo lindo que experimenté en ese tiempo que digo que fue mágico. También, bueno, me ayudó mucho una llamada que yo tuve con mi hermano, que ese año, al inicio del año, el 1 de enero, yo no había terminado el año anterior de ese muy bien, y bueno, mi hermano a la medianoche, iniciando el nuevo año, me abrazó y me dijo: tranquilo, que este año va a ser mejor. Y bueno, esas palabras, ese año que para mí no era mejor, siempre resonaron un montón en mi cabeza. Yo me acuerdo incluso estando en fiestas y viéndome en situaciones terribles, y yo reírme para mí mismo y decir como que mejor iba a ser este año. Claro. Porque, nada, me daba risa de lo irónico que había sido esa frase de que este año va a ser mejor, cuando estaba viendo el peor año de mi vida. Después, casi que al final de ese año, yo hablé con mi hermano, mi mismo hermano que me había hecho eso antes, y bueno, yo ya teniendo este sentir de lo que había sucedido, de que yo sentía que todo había cambiado, y él me repitió esas palabras diciendo: ¿no te acuerdas que yo te dije esto? Sin él saber de que esas palabras habían estado presentes en muchos momentos de ese año, durante todo el año. Y él apenas dijo eso, como que tuve ese clic también de sentir de que sí que iba a ser mejor, porque lo que yo estaba sintiendo ahora era aún tantísimas veces más grandes de lo que yo pude haber experimentado antes, de que esta plenitud no se comparaba con lo peor que yo me haya sentido en ese momento, sino que eso era más grande, y que esto yo lo podía sentir porque había aprendido, y como que era parte del proceso de llegar aquí. Pues fue ese momento. ¿Cómo después de esto empieza a ser tu vida ahí? Empiezas a soñar, empiezas nuevamente a construir cosas, empiezas a elaborar ya tu vida de una manera diferente. ¿Cómo se empieza a desarrollar esa etapa nueva? Bueno, sí, yo ahí me mudé de ciudad donde yo estaba viviendo con mis dos amigas también de Colombia. Yo me mudé de ciudad al sur de Holanda. Me mudé con mi hermana menor, y allí busqué por primera vez trabajo en un entorno en que podía relacionarme con gente que hablaba un idioma diferente al mío, en que tenía que hacer cosas diferentes a lo que había estado acostumbrado durante los últimos años. Y claro, eso también en mí despertó una nueva ilusión, Veía que había un montón de cosas nuevas, todo era nuevo para mí. Sentía que estaba viviendo una vida nueva como si fuera un niño, y quería aprender de todo. Sentí que aprendí un montón en ese tiempo en un restaurante. Era la primera vez que yo trabajaba en un restaurante. Sentía que aprendía de la gente, que había un montón de cosas por ver, por más pequeñas que fueran. El simple hecho de tener de hablar a la gente, que me respondiera en otro idioma, me parecía tan increíble, me daba tanta curiosidad. Entonces, bueno, sí, creo que desde entonces empecé a afrontar la vida un poco como con un poco más de esperanza, que sabía que podía hacer cosas significativas para mí, que podía avanzar, digamos, en cosas que para mí, yo qué sé, unos meses atrás, pensar en conseguir un trabajo y relacionarme con gente, pues era imposible. Entonces, bueno, con el tema de los viajes también quise pues seguir viajando, y nunca se ha ido el deseo de mí de querer viajar. Incluso en esos momentos siempre como que estaba en mi mente, pero pues nada, de una vez como que lo anulaba porque sabía que no era posible. Entonces creo que también con los viajes mi relación se fue dañando en ese tiempo, y que bueno, que después pudo sanar de muchas maneras. En ese restaurante empieza este proyecto. Bueno, inició muy distinto a cómo terminó. No, ni siquiera inició sobre una bicicleta, sino que, bueno, llegó un punto en que ya también trabajando, sintiéndome más cómodo de lo que había sido el año anterior y eso, también pues bueno, experimenté momentos también de frustración, de sentirme incómodo con lo que estaba haciendo, como que de nuevo la monotonía me estaba cansando mucho físicamente, y no me sentía a gusto con lo que estaba pasando. Entonces, bueno, buscando, siempre he querido yo viajar, estar lejos, probar nuevos lugares también. Quiero vivir, o sea, estaría muy interesante vivir en varios lugares a la vez. O sea, porque no solo estar quieto, sino como que yo quería ir a la zona del este de Europa, pero también quería conocer Italia,
o también quería ir a España, pero también como que en esa indecisión de querer ir o como que me gustaban todos a la vez, pues pensé en que podía vivir un poquito en cada uno. No sabía cuánto tiempo, ni qué lugares, ni nada. Pero bueno, después me di cuenta que la mejor manera de hacer esto era viajar en bicicleta. Sí, como que la manera en que más libertad de poder recorrer los lugares era en bicicleta. Lejos de imaginarme lo que podía significar las distancias, los peligros, las cosas, decía como que bueno, la bicicleta yo puedo ir a donde yo quiera. Quería más o menos un poco en ese tiempo, lo que está en mi mente es que quería cambiar mi estilo de vida y cambiarla por un poco de vivir moviéndome. Y al vivir moviéndome, pues buscar las oportunidades que tenía que buscar estando aquí en Holanda, estando quieto, pues buscarlas moviéndome, buscar la manera de vivir, de sobrevivir, digamos, que era lo que yo sentía que está en ese momento haciendo, buscando las maneras para sobrevivir, estando quieto. Yo decía como que no, qué aburrido sobrevivir para estar aquí quieto, encerrado, y otra vez entrando en malos hábitos y cosas que yo decía como que no es lo que yo quiero para mi vida. Yo quiero, hay un montón de cosas allá afuera que son las que yo realmente quiero conocer. Entonces yo como que bueno, yo qué cosas hay que hacer para llegar a ello. Y creo que bueno, más o menos un poco así inicia la idea de querer viajar por el mundo en bicicleta. En este caso por Europa en bicicleta. Ok, wow, lo máximo. Hay algo que yo quiero remarcar antes de ya pasar directamente a la ejecución de este proyecto. Sí. Es que, o sea, estamos hablando de que tú pasaste de ser una persona que no era capaz ni de enviar un mail, que creía que no había ninguna oportunidad para hacer absolutamente nada, que no encontrabas ni siquiera la motivación. Pasas de eso a pensar que tú eras capaz de ir a donde fuera en bici, de recorrer muchos países, de moverte, de hacer esas cosas. Es una hazaña enorme. Y lo remarco porque creo que esto pone digamos, de manifiesto un proceso de cambio en tu vida interna muy profundo, que realmente hubo ahí una transformación. Entonces, nada, genial, genial. Gracias por compartir todo eso, Juan. Bueno, ahora háblanos acerca de ya cómo te emprendes en este proyecto, cómo empiezas a ejecutarlo, cómo se empieza a diseñar. Bueno, este proyecto inicia en ese lugar, en Eindhoven, la ciudad al sur de Holanda, en la que me había mudado en el 2023. Yo nunca había viajado. Mi meta principal, de hecho, era querer viajar al sudeste asiático. Yo quería conocer el sudeste asiático, quería conocer Asia, quería conocer, bueno, bajar a Tailandia, Laos, Camboya, toda esta zona de allí siempre me ha parecido muy diferente a lo que yo estoy acostumbrado y pues yo siempre he sentido esa búsqueda de lo diferente. Y si entre más diferente, pues más me gusta. Y allí pues yo decía, bueno, no es tan complicado, entonces pues para mí era muy factible querer ir a Asia. Antes ya había estado en India y esta vez también quería ir a Asia, quería ir lejos. Creo que también estaba un poco lo que decía, aburrido, cansado de la monotonía de aquí, quería irme lejos, lo más lejos que pudiera. Y después, pues, cuando se me ocurrió lo de la bicicleta, yo dije, bueno, pues vamos en dirección hacia Asia, pero lejos de imaginarme que pues yo iba hasta Asia en bicicleta, o sea, es imposible para mí. Okay. Pero dije, bueno, vamos un poco en dirección y creo que en ese momento vi que Estambul era en Turquía, como que geográficamente era un punto bueno, sigue siendo Europa. Y desde ahí yo decía como que bueno, puedo tomar algún vuelo o puedo mirar cómo llegar allá. Sí, creo que esos fueron los primeros pensamientos que tenía sobre andar en bicicleta, llegar a Turquía en bicicleta para luego seguir más lejos, sin saber la ruta, ni las montañas, ni la elevación, ni los climas, ni nada. Solo quería llegar a Turquía, como quería vivir en Europa por un tiempo, porque quería pues conocer algunos países del este de Europa, de la zona de los Balcanes, que yo todavía no conocía, y yo no quería irme de Europa sin conocer esa región. O sea, yo no quería irme a Asia sin antes haber pasado por esa región. Pensar en tomar una bicicleta para irme, a mí me llegó mucha inspiración también de mi hermana menor, que ya ese mismo año, hace unos meses, en un tiempo en que los dos tampoco estábamos muy bien, ella cogió y se fue todo a recorrer, se fue desde Austria hasta Eslovaquia, pero en patines.
Ella cogió, metió sus cosas en su maleta, yo ya como empacaba su comida, la cámara, todo lo que necesitaba en la maleta y se iba. Y a mí eso pues me pareció muy increíble. Me sorprendió mucho y cuando yo dije lo de la bicicleta, yo dije como que pues bueno, una bicicleta tengo más estabilidad, puedo guardar más cosas, me siento más seguro. Yo todavía he montado bicicleta y bueno, pues hagámoslo en bicicleta. Me parecía una idea muy divertida, muy arriesgada, muy diferente y yo dije pues vamos a intentarlo. Wow, genial, genial. ¿Qué te decía la gente cuando lo compartías? Porque creo que la mayoría de gente no se plantea este tipo de cosas. Lo ve como algo descabellado, algo que podría ser muy arriesgado, que no vale la pena el riesgo, etcétera. ¿Qué te decían? Para la gente, pues sí, les sonaba como que en bicicleta, pero ¿por qué en bicicleta? Como que decía también un amigo de mi mamá, le preguntó que si yo sabía que también habían vuelos para Turquía. Entonces, pues sí, mis amigos cercanos pues les gustaba mucho la idea porque sabían que yo pues me gusta mucho viajar y que soy así una persona aventurera, digamos. En esos momentos, los primeros momentos de tener la idea, como que, no sé si es que la gente no me prestaba, como que no le daba tanta importancia, como que sonaba muy loco, incluso para mí, no sé si yo no sonaba tan convencido cuando lo decía, o qué, pero como que la gente no, como que, bueno, se va a ir en bicicleta a Turquía, como que bien, y bueno. Claro, son este tipo de cosas que compartes con la gente y es tan ambiciosa la idea que directamente la gente lo ve como algo que es muy improbable que realmente pueda suceder. ¿Cómo encuentras la confianza necesaria para hacerlo? Pasa que desde antes, desde que yo estaba viviendo en Eindhoven, creo que tuve una conexión más bonita con Dios y pude relacionarme de una manera diferente, no solo entender que había un Dios que existía y que estaba ahí, sino que entendía lo poderoso que Él podía ser en mi vida, lo importante y la manera en que podía estar conmigo. Y entendía de que era un Dios muy bueno, que era un Dios muy bonito y que inseparablemente iba a estar ahí conmigo si yo quería que Él estuviera ahí conmigo. Yo le preguntaba, Dios, como, ¿yo cómo voy a hacer todo esto? Yo decía, pero yo no sé cómo, pero voy a dejar que tú me guíes, voy a dejar que tú seas quien me muestre el camino, quien ponga a la gente que yo estoy deseando encontrar en el camino. Y pues yo era eso, tener fe en que era de esa manera. Pero sí creo que desde un principio estuve tan confiado porque sabía que depositaba mi confianza en un Dios muy grande, en un Dios que me había dejado saber que podía confiar. Quiero que nos hables un poquito de eso, Juancho, porque al principio tú dijiste que las nociones que tenías de Dios eran de pronto muy vagas, que no tenía tanta importancia para ti. Habías crecido en un contexto cristiano, pero para ti no significaba mucho y más bien tú tenías rechazo hacia eso. ¿Qué pasó? ¿Cómo fue esa pasar de una idea a la otra? Bueno, creo que aquí juega un rol fundamental en ese cambio, en ese entendimiento y fue el que haya llegado a mi vida y que yo haya podido conocer la figura de Jesucristo. En ese momento fue como que la pieza que le dio ese sentido en que me generó una convicción real de qué es lo que yo creía, todo lo que yo escuché durante toda mi vida, como que no sea solo haberlo escuchado, solo palabras, sino habérmelo creído y haberlo sentido real. Entonces, claro, bueno, cuando yo empiezo a escuchar el mensaje de lo que hablaba Jesús en su tiempo para la gente quien estaba a su lado y sus mensajes y sus enseñanzas y todas esas cosas, pues me pareció un mensaje muy acertado de la vida, muy bonito de ver la vida. Yo decía, yo nunca, hasta ahorita, mis 25 años de edad, nunca he escuchado a una persona que a mi entender tenga un mensaje tan acertado de lo que podría ser yo. Pues claro, eso llevándolo a mi propia manera de entender la vida, pero yo decía como la manera de entender de este ser que viene directamente de Dios debe ser, o sea, no hay nada más grande que eso. No hay nadie, ningún personaje, nadie pudo haber dicho nada más real que lo que él está diciendo. ¿Por qué no le voy a prestar atención? ¿Por qué no voy a escuchar qué es lo que él dice? Si hay alguien a quien yo quisiera escuchar en la vida, pues sería él. Creo que creer también en que Jesús fue real, un personaje real, una persona que estuvo aquí, como que creerlo, entenderlo y creo que estudiarlo también, no
de habérmelo quedado como siempre de niño, que Jesucristo, sino que entender lo real que es Él, me hizo entender que habían otras cosas tan reales como lo podía hacer pues el mismo Dios, o sea, entender que sí, que era de esa manera y que pues gracias a Jesucristo lo podía entender. Gracias a Jesucristo podía entender que Dios sí que era real. O sea, que sí que era real lo que yo podía pensar, como que no era solo pensamientos, sino que tenían un fundamento. Claro, pasa para ti de ser un mito, de ser una leyenda que te contaban, algo que se hablaba, a ser una realidad, a encontrarte con un personaje histórico, real. Y, ok, entonces, claro, lo conoces, empiezas a tener como esta cercanía y este cambio de pensamiento acerca de quién es Dios y Él te brinda toda la confianza necesaria. Ya sientes que estás convencido, que puedes confiar en Él plenamente y que si Él va a estar contigo durante todo el viaje, todo va a salir bien. ¿Cómo empieza el viaje? Inicia preparándome con algunos recorridos cortos aquí dentro de Holanda. Y quiero contar una anécdota que para mí es crucial en toda esta historia, que la pude experimentar, la pude sentir y disfrutar en ese momento, pero que en el trayecto, ya estando en este camino, casi un mes después, pues como que me hizo sentido a muchas cosas de las que ya hasta ese entonces había experimentado desde que había salido en Ámsterdam hasta ese momento y que le darían sentido a todo el resto del viaje. Y es que en mi primer trayecto de preparación fue desde Ámsterdam hasta la playa, hasta la costa de Holanda, hasta el Mar del Norte. Y allí pasó algo muy bonito, que yo sabía, como decía antes, que este viaje era un acto de fe. Era un salir a confiar en la gente, era ir a salir a confiar en lo que estaba afuera, era ir a confiar en lo desconocido. Y bueno, llegamos a la playa. Digo llegamos porque, ¿sabes? Fui con mi papá y mi mamá que me acompañaron. Ellos fueron en la scooter y yo iba en la bicicleta. Nos sentamos en una cafetería y yo, pues bueno, ya se me había acabado el agua que yo llevaba. Y yo quise pedirle a la señora que atendía la cafetería, le pedí por agua. En el momento en que la señora muy amable me recibió el botilito y fue y lo llenó con agua y me lo regresó con una sonrisa, así muy amable, muy normal quizá y muy cotidiano para su vida de tantos ciclistas que llegan allá. Cuando yo recibí la botella de agua, yo no sé, sentí que pues era un mensaje para mi camino de que podía confiar en que iba a recibir lo que necesitaba, que si tenía sed iba a recibir agua. Sí, sí, sí. Bueno, pues ya como tal iniciar, yo tenía una fecha marcada en el calendario que iba a iniciar. Y yo un día antes de iniciar yo me enfermé demasiado. Me enfermé demasiado, me dio fiebre, tuve escalofríos. eh, pero yo aún así sentía que tenía que iniciar porque ya lo había pospuesto yo antes. Yo el viaje lo pospuse yo creo que unas 3 veces. Y esa tercera vez que lo pospuse, pues ya era como que la fecha que yo ya había destinado que tenía que salir. Pero no sé, algo entre mí, pues yo no estaba tranquilo del todo, no me sentía, no estaba seguro. Tuve que posponer mientras me recuperaba, lo pospuse casi que una semana más, pero en haberlo pospuesto, mi hermana menor, con la que inició toda esta aventura, con la que se fue en patines en Austria y Eslovaquia, ella en ese tiempo vivía en Valencia y para ese entonces ella vino de vacaciones y pudo acompañarme para el día de mi salida. Para mí también fue muy especial iniciar ese día, que ya de verdad iniciaría el recorrido hasta Turquía y que ella estuviera presente. Ok, entonces ya tienes todo listo. ¿Qué sentías en ese momento? No sé, ahorita no entre tantas cosas que pasaron de ahí para adelante, tantas veces encima de la bicicleta, pero es que recuerdo haber tenido mucha adrenalina, sentir que ya estaba en el camino, que tenía ya la bicicleta toda montada y que sabía que ya pues para la casa no iba a ir. Juancho, y a ver, algo que me parece que es chévere poder remarcar es algo que muchas veces nos encontramos en la vida y es el enfrentar retos y salir de esa zona de confort, porque nos da miedo perder esa comodidad que tenemos y todo está estable y demás. ¿Cómo enfrentaste eso? Porque tú ya sabías que de ahí a los próximos meses tú ibas a estar durmiendo, o sea, directamente no sabías ni en dónde ibas a tener que dormir, pero iba a ser en la carpa, iba a ser en campos abiertos, en todo tipo de lugares. ¿Cómo fue realmente poder enfrentar ese salir de esa zona de confort?
Sí, pues, a ver, yo sabía que había un precio que pagar. Yo sabía pues, que esos miedos, todas esas cosas, pues eran reales, pero yo también sentía pues, que de alguna manera lo iba a poder hacer. No sé si de pronto en mi inocencia de no creer que era tan complicado, yo decía, pues, de dormir, no sé, en cualquier lugar, pues podré dormir. Me había comprado una tienda de acampar, como que un poco los implementos que necesitaba. Yo dije, bueno, pues ya no creo que nada sea tan malo como para que me impida dormir. Bueno, háblanos de esos miedos. ¿A qué te empiezas a enfrentar? ¿Cuáles fueron esas cosas que empiezas a ver que no habías contemplado, cosas que te empiezan a asustar? ¿Cómo empieza eso? ¿Qué miedos empiezas a afrontar? Bueno, que no había contemplado, que lo había hecho antes, eran las montañas. Yo aquí en Holanda, pues la montaña más alta que hay en el país es al sur del país y son solo 300 metros. Yo ya cuando fui llegando a Bélgica me enfrenté con mis primeras montañas y esos primeros días a mí me dio muy duro. También porque combinó con la lluvia, que era algo que yo desde fuera del viaje decía como que bueno, la lluvia será solo agua, sin saber que pues significaba frío, significaba tener todo el equipamiento mojado, significaba no poder encontrar un lugar para acampar porque todo iba a estar mojado. Pero claro, la primera noche yo pues no tenía mucha experiencia con eso y yo no escribí a nadie sino hasta ya en la tarde. Entonces ahí empecé a tener un poco de ansiedad de que, ¿y ahora yo qué hago? Yo ya no estoy en mi casa. Todavía estaba en Holanda, estaba en Maastricht, que es la ciudad más al sur de Holanda, ya frontera con Bélgica y allí pues esa vez pues claro, era como que una respuesta a esos miedos de que dónde voy a dormir, ahora dónde voy a conseguir comida en la noche. Se pudo solucionar de que alguien el final del día, casi que a las 8 de la noche, me respondió de que podía ir. Y bueno, creo que fue ahí con mi primer Warm Showers host, la primera persona que pudo hospedarme, donde empecé a ver más o menos cómo iban a ser mis rutas, porque al quedarme donde él, Mark se llama, Mark me mostraba las rutas, me empezó a mostrar más o menos cómo podía llegar al siguiente lugar donde yo iba, me dijo por dónde era mejor, me dio muchos consejos que yo dije, bueno, claro, yo solo pues puedo ver el mapa, puedo ver eso, pero la gente es quien me estaba como que la que me iba a ayudar en el camino. ¿Cuál crees que fue como el siguiente desafío en cuanto también a tu fe, a creer? Fue en Austria. Yo empecé a enfrentar las montañas, los Alpes. Wow. Y en Austria, bueno, había una montaña muy grande. Yo duré todo el día subiendo montaña, bajando, subiendo, pero hay una parte específica que se llama el Albergpass. Y es una montaña muy alta que solo se puede subir en coche. No dejan a los ciclistas subir la montaña porque pues hay mucho tráfico y es muy riesgoso. Yo lo iba a intentar, pero pues no, había muchas señales de previsión y no se podía. Yo conocí a dos amigos, bueno, nos hicimos amigos, conocí a dos personas también en bicicleta que iban en la misma dirección y pues bueno, después de estar un tiempo juntos y discutiendo cómo podíamos subir y eso, nos dimos cuenta que la única manera era contratar el servicio de un taxi especial para subir bicicletas, como que el mismo pueblito, el mismo estado ofrecía ese servicio. Entonces, bueno, subimos esa montaña alta y ya cuando a uno lo dejaban arriba, ya uno podía pues continuar bajando en la bicicleta. Yo cuando subí, bajé mi bicicleta de la van, las cosas, y cuando la empecé a armar, yo me di cuenta que no tenía los palos de mi carpa. Y yo me volví a la van a recogerlos porque se me habían olvidado. Pero cuando llegué a la van, no encontré los palos de la carpa por ningún lado. Y claro, yo pues ahí como que en ese momento entendí pues que los había perdido, que no sabían dónde estaban. No estaban ahí ni en la bicicleta. Y pues bueno, ahí como que me preocupé un poco de que no sabía en dónde los había dejado, que yo recién acabo de pasar la montaña altísima, o sea, como que ya me sentía súper alejado de todo. Me sentí muy vulnerable en ese momento. Wow. Sabía que los miedos eran, o sea, lo que las circunstancias peligrosas eran reales, o sea, como que me podía pasar algo. Porque hasta ahora no había pasado nada grave, todo había sido espectacular, súper bonito, lo había disfrutado un montón, pero ahí me sentí como que, wow, si esto pasó, Podría pasar cualquier otra podría cosa. pasar cualquier cosa. Claro, Antes no me ha wow. pasado nada, pero claro, yo perdí los palos de la carpa que tampoco no es nada tan grave. Podría comprar otros u otra carpa y todo, pero en ese momento me sentí solo, me sentí con miedo, Wow. me sentí súper frustrado, no sabía qué hacer, tenía que continuar. Siempre que
pasó algo y pues nada, tenía que continuar. Y ahí pasó también un momento que me marcó de todo el viaje. Podría decir que ha sido el momento en que más adrenalina he experimentado, y creo que en mi vida en general es el momento que más adrenalina he experimentado y miedo real de estar enfrentando lo que estaba sucediendo. Y claro, yo cuando pasé la montaña, pasó lo de los palos de la carpa y yo continué. Y yo iba como que muy en automático, como que bueno, pues tocó avanzar. Iba triste. Y yo cuando empiezo a avanzar, pues la montaña que habíamos subido había que bajarla. Y solo es un único camino compartido de coches y todo quien quiera pasar por ahí. Entre eso, pues las bicicletas, y era mi camino. Bueno, yo empecé a tomar mucha velocidad y yo vi que yo llegué a 60 kilómetros por hora. Ya estaba rápido, que era más de lo que yo había andado hasta ese momento. Pero no sé, en mi mente empezaron a combinar el sentimiento de miedo que yo tenía de antes, a pensar que yo era vulnerable, a que las cosas podían pasar, de que nada me iba a asegurar de que yo que no iba a tener un accidente aquí en este momento. Yo en un momento vi la pantalla, bajé los ojos para ver la pantalla, yo iba a 72 kilómetros por hora. Y bueno, era una bajada con curvas. Yo trataba de estar súper pendiente de la manera y la fuerza con la que presionaba los frenos, cómo me inclinaba, cómo tomaba las curvas para no abrirme y seguir en el carril izquierdo, que solo eran dos carriles, uno de ida y uno de venida. Entonces yo no me podía abrir mucho porque pues venían los autos y no me podía ir hacia afuera. Porque era el precipicio. Porque ya era así, era el precipicio. Había también como una valla, pero pues caerme ahí también era accidentarme un montón con los carros que venían y con los que iban atrás mío. Yo me acuerdo ya en ese momento, yo antes de frenar ya me estaban temblando las rodillas un montón y las manos. Y claro, yo me preocupé más porque donde yo siga así, yo no tengo el control de la bicicleta si estoy temblando. Pero bueno, ya ahí pude parar un poco y se pasa un poco. Pero ese momento creo que fue un momento de wow. Tienes que tener cuidado, tienes que ser precavido. Y yo lo agradecí un montón. Yo agradecí que eso me sucediera porque a mí me dio pues mucha frustración lo de los palos de la carpa, de que tenía que invertir en conseguir pues algo nuevo, de que tenía que pagar esas noches si me tenía que quedar en algún lugar porque pues ya la carpa, el sleeping bag que recién había comprado, el resto de cosas, pues nada me servía si no podía tener la carpa. Pero bueno, digo que me sirvió un montón porque a lo mejor yo iba como que muy caminando, muy andando en la bicicleta como que muy tranquilo. Entonces yo pues desde ese entonces como que dije, no, pues ya, ya pasó y ahora lo que tengo que hacer es enfocarme 2 veces más en el camino, o sea, estar súper preparado más de lo que había estado antes. Y eso fue que ese día que yo tuve que pagar la noche, después de los palos de carpa, al día siguiente yo llegué a un warm showers y él, un chico polaco que hablaba español perfecto, le conté lo que había sucedido. Y antes de que yo terminara de contarle, me dijo, no te preocupes, yo tengo 2 palos de carpa que no necesito, los vas a usar. Wow. Claro, eso pues para mí, yo las 2 noches, bueno, 2 días anteriores había estado súper preocupado porque por ninguna parte los encontraba. No vendían específicamente los que yo necesitaba. Y yo dije, bueno, si no los consigo de aquí a tal parte, hasta Italia, yo dije, bueno, ya voy a tener que comprar una carpa nueva. Que mi carpa ya estaba nueva. Pero yo dije, bueno, lo peor que puede pasar de esa situación es que tengan que pagar una carpa nueva. Tampoco era tan grave. Los palos que él tenía la carpa, pasa que él se le habían perdido 2 carpas en un vuelo que le habían perdido, la aerolínea le había perdido una maleta con 2 carpas, pero los palos de la carpa él los había guardado en otra maleta. Entonces él se quedó con 2 juegos, con 2 sets de esos palos de la carpa, pero sin las carpas. Y los tuvo guardados por un montón. Me ha dicho que ya los iba a tirar porque pues le estaban ocupando espacio y que no los necesitaba porque no le servían para nada. Pero él se tomó la molestia de ir a su trabajo, traer las herramientas necesarias para abrirles un hueco y en donde se adaptan las varillas. Entonces así, de esa manera, lo probamos en mi carpa hasta que quedó perfecto. Entonces pues con cositas así en el camino, Dios me mostraba que estaba a mi lado. Y yo, bueno, en una fuente de agua, yo me detuve a llenar mi botella de agua. Y ahí sentí como una revelación. Cuando llené esa botella de agua, sentí cómo era esa señora dándome esa botella de agua y todo lo que había pasado hasta ese momento, que habían sido menos de un mes desde que había arrancado, y cómo yo había visto la respuesta de ese sentimiento que yo tuve y esa convicción que yo sentí al recibir el agua de esa señora. Yo dije, era esto por lo que yo me emocionaba tanto. Era esto que tú ya me habías prometido desde antes siquiera de yo entenderlo. Ahora lo entiendo y lo agradezco. Wow. Y yo estaba con mis palos de la carpa nuevitos. Wow.
En ese sentido, ¿cómo tu relación con Dios empieza a cambiar y cómo tú también empiezas a cambiar internamente? Pues yo me lleno de mucha gratitud, de amor. Yo no puedo, no podía ser indiferente con lo que yo estaba sintiendo, con ese amor tan grande y tan increíble que yo vi a través de las personas. Para mí era increíble y era muy bonito, pero yo decía, es que esto es lo que tú me dices, que tú me das si yo deposito mi confianza en ti. Y lo estoy recibiendo de una manera tan increíble. Entonces fue una relación tan bonita sí, de muchísima gratitud por la manera en que podía hacerme saber que estaba a mi lado, saber que podía depositar mi confianza en algo tan real como era lo que estaba yo experimentando de primera mano en medio de la lejanía, de incertidumbres, de estar yo solo. Pues eso me hizo, creo que, y entender de que nunca estuve lejos de casa, de que mi casa se convirtió en mi comunión con Él y que donde quiera que yo estuviera iba a estar tranquilo, que no me iba a faltar nada. Juancho, en toda esta aventura, empiezas a experimentar un montón de vivencias maravillosas donde ves la mano de Dios, donde ves que Él está ahí contigo, que vale la pena confiar. ¿Cómo empieza tu ser a ser tocado, a ser cambiado? ¿Cómo es ese proceso en tu ser interior con respecto a Dios? Pues yo creo que fue un cambio muy grande entre vacilar muchas veces en ciertas áreas de mi vida frente a Dios, a querer entregarle todo a Él, a decirle que si Él me daba tanto, porque yo no le iba a dar simplemente mi vida, a dar lo que yo era. Entonces sí, recuerdo en el camino el querer el querer casi que gritarle a los cuatro vientos lo que significaba Dios para mí, lo que Dios me había entregado en mi vida, lo fiel que había sido Él durante todo el camino conmigo, los paisajes tan hermosos que me había permitido conocer, el hacerme un ser que tuviera la capacidad de maravillarse, me parecía increíble porque los paisajes me parecían bonitos, porque me generaban ese sentimiento de amor. Y yo decía, gracias por esto, yo no puedo explicar qué es lo que estoy sintiendo, pero me encanta. Volver a casa. ¿Cómo fue ese regreso? El volver y decir, wow, lo logré. Bueno, ya los últimos días se me hicieron muy largos. Fue muy difícil. Desde que llegué yo iba a entrar a Turquía desde Grecia. Y ya desde que estaba en Grecia los días se me hacían súper largos, no tenía ganas de pedalear. Creo que porque también ya sentía que iba a llegar y no sé, las energías esos últimos días estaban súper bajas y como que mi mente solo está al momento en que llegara y pues era como que un sentimiento un poquito de culpa porque yo decía como que estoy anhelando ya estar en casa estando tan a las puertas de lo que yo quería. O sea, como que en este momento es donde más emocionado debería estar de que ya voy a llegar y de todo lo que logré. Pero en muchos momentos fue como que lo contrario. Era como que ya estaba cansado. Incluso en muchos momentos pensé pues que no podía, que no iba a llegar hasta Turquía. Estando ya tan cerca y habiendo pasado tantas cosas en el camino, pues buenas, pero también súper complicadas en muchos momentos, conocí a un chico también viajando en bicicleta con el que estuvimos por 5 días y con el que avanzamos un montón y anímicamente me ayudó muchísimo. También con otra chica andamos en bicicleta casi por una semana juntos. Llegamos a Turquía juntos y ellos fueron como que ese motor y era la manera en que yo seguía viendo a Dios. Que cuando yo estaba más desanimado decía, bueno, tú no andaste en bicicleta en todo el camino con nadie, pero ahorita necesitas a alguien. Claro, todo este viaje tuyo es un poco también, digamos, una metáfora del viaje de nuestras vidas, ¿no? Situaciones que vivimos, circunstancias que atravesamos que pueden ser muy desafiantes. Sentirnos agotados en cierto punto es normal. Quería remarcarlo porque muchas veces uno mismo puede tener una exigencia excesiva con uno mismo y estando en situaciones así creo que está bueno parar y reconocer que el agotamiento es parte de la vida, que es normal y no tener esa expectativa de que deberíamos estar sintiéndonos bien porque muchas veces recorremos caminos que son difíciles, rutas que son duras de transitar y es normal y me parece genial que tú digas, pero Dios pone las circunstancias, Dios pone las personas, Dios pone la forma para que en esos momentos de cansancio tú te puedas levantar, tú puedas seguir. Sí, y añadiendo a lo que dices, que me parece muy real, creo que me ayuda mucho pensar en esos momentos de cansancio
Y era saber yo por qué estaba cansado. Yo no estaba cansado por estar en mi casa y por estar fumando y por estar, yo quién sabe qué. Yo estaba cansado porque llevaba un montón de días andando en bicicleta y porque estaba ahí. O sea, yo me disfrutaba el estar cansado. Físicamente es súper duro, pero mi mente me decía, qué chévere, Esteban, llegó el momento en que estás cansado. Wow. Y estar cansado significa que lo hiciste, que lo lograste. Vale, entonces ahora sí el llegar. Bueno, llegar. Mira que en realidad creo que hubo momentos en el viaje que me dieron más satisfacción incluso que el haber llegado. De hecho, yo nunca me... Como que geográficamente tenía que haber un momento en el que yo tenía que parar, pero en sí yo no quería que mi destino fuera Estambul. Yo le puse como nombre al proyecto 5.000 kilómetros a Estambul porque era como que donde tenía que dejar de pedalear, pero yo cada que llegaba a los lugares yo sentía que ya había llegado, como que esos eran mis destinos. Pero bueno, claro, era pues, muchísima satisfacción de saber como que ya hasta aquí fue y que en ese momento estaba tan cansado de pedalear, era como que bueno, ya lo lograste. Regresar a casa pues fue bonito porque me significó cerrar el entender que lo había logrado, que me había propuesto algo tan grande y que ya estaba en mi casa. Era una satisfacción muy bonita. Era abrazarme, era abrazar a ese Esteban que tenía muchas dudas, que no confiaba en sí mismo, que creía que no podía hacer nada de lo que se proponía. También se combinaba con muchísima nostalgia de estar aquí después de haber vivido tantas cosas y como que estar tan, no sé, como que las emociones, los sentimientos estaban tan a flor de piel en cada segundo que pasaba, porque había que estar súper alerta todo el tiempo, como que pasar otra vez a tanta quietud fue un choque extraño. Me sentía muy agradecido de poder estar con mi familia, de poder ver a mis papás, de contarles las historias que cuando sucedían soñaba en estar aquí, poder contárselas. Soñaba con eso, yo decía, cuando llegue a mi casa, cuando llegue al aeropuerto, voy a darle a mis papás un abrazo de victoria. Si ahorita lo que necesito es llegar allá y tener ese abrazo de victoria con quien más lo había organizado, con quienes más presentes habían estado en esto, quienes más preocupados pudieron haber estado en este viaje, era decir, como que lo logramos. ¿Qué le dirías a ese Juan de hace años solo en la habitación, desesperado, sin motivación? ¿Qué le dirías ahora? Lo abrazaría y le diría que hay un Dios que nos ama mucho, que hay algo fuera que hay mucho amor, que podemos experimentar mucho amor, que nuestra condición o lo que estemos pasando no nos exime de sentir ese amor, que ese amor está para todos, que yo lo experimenté y lo he experimentado de una manera increíble y que ese Dios del que le estoy hablando me dio mucho más de lo que yo en ese momento pude haber fantaseado de lo que era viajar. Y lo que yo hoy en día sigo pensando, creo que hoy, incluso lo que podría imaginarme, no llega a ser lo que sucedió en este viaje, ni siquiera ahorita recordando, pero lo que pude sentir fue mucho más de lo que siempre pude haberme imaginado. Siempre hay más de lo que uno puede creer. Y sé que no fue fácil, no fue un proceso fácil salir de ahí. Hay un rayito de luz al que yo de alguna manera me aferré al ver que era distinto a lo que estaba haciendo mi realidad en ese momento y que ese rayito de luz se convirtió en la luz de mi vida. Juancho, fue una experiencia de vida extraordinaria que te permitió conocer más a Dios, que Dios te ayudó a solidificar mucho más tus convicciones. Fue un camino extraordinario, un camino que recorriste tanto de manera física en la bicicleta como también de manera interna. Y conociste el camino, finalmente. El camino que es Jesucristo mismo, que te ha dado esa libertad con la que hoy te puedes mover, esa libertad que te inspira, que te lleva a ser quien eres hoy, a soñar más, a darte cuenta que Dios sí puede transformar las vidas. ¿Qué dirías tú que significa Jesucristo para ti hoy? Claro, para mí el entender eso, el entender que de hecho el entendimiento y la relación más grande que yo tuve cuando tuve esta conexión con Jesucristo, con Dios a través de Jesucristo, no sé, yo estaba dando vuelta a mis pensamientos, hablando con mi hermana y me llegó algo así a mi corazón que yo entendí que Jesucristo era el camino, la verdad y la vida. Y para mí representa eso, representa lo que fue mi camino, representa lo que es verdad para mí y fue lo que me dio vida. Este camino me dio vida.
Para mí Jesucristo representa el que yo hoy pueda ser, el que haya podido experimentar alegría. Cuando lo que decía, que había momentos en que yo no era alegre y creía que la alegría era algo que no me pertenecía o que era tan efímera que no era real. Para mí Jesucristo puede mostrarme eso de que, pues, que Él es real y que realmente puedo ser feliz y puedo estar a gusto con mi vida y puedo luchar por mis sueños, que puedo soñar. Juancho, pues te doy mil gracias por haber compartido tu historia con todos nosotros. Yo espero que este mensaje realmente pueda inspirar a otros, porque sí que es una historia muy inspiradora. A mí en lo personal me motiva mucho a seguir confiando, a enfrentar mis miedos, a luchar, a emprender esos caminos también y saber que también lo puedo lograr. Así que gracias. Muchas gracias. Bueno, gracias a ti también por invitarme.